Genial, ya está grabando. Entonces, nuevamente buenas noches con todos los presentes. Me presento, mi nombre es Raúl Mesa. Esta noche tengo la responsabilidad de actuar como moderador de la ponencia titulada Retos y limitaciones de la IA en publicaciones científicas, a cargo, o bueno, quien tenemos de invitado al doctor Claudio Intimaya. El doctor es graduado en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una tesis laureada sobre desigualdad sociodemográfica en las muertes relacionadas con cáncer en adultos peruanos entre 2017 a 2023. Ha tenido participación y obtención de premios en múltiples congresos científicos médicos a nivel nacional e internacional y actualmente cumple el rol de consultor de investigación en el Departamento de Promoción de la Salud y el Departamento de Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Todos, por favor, in- eh, recibamos con calidez y un cordial bienvenida al doctor que nos va a dar una excelente ponencia respecto al tema. Doctor, la ponencia es toda suya. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación para poder hablar sobre ese tema de la parte de la inteligencia artificial, que entiendo es como parte de un curso en el que ya se vienen abordando distintos ámbitos en la parte de las aplicaciones a la educación médica. Así que mi objetivo es tratar justamente de puntualizar un poco los retos y las limitaciones que se tiene con la parte de la inteligencia artificial hacia eh, lo que es el desarrollo de las publicaciones científicas, porque hay toda una serie de aspectos en los cuales todavía lastimosamente se desconoce y en verdad abunda bastante la información tendenciosa, principalmente enfocada en hacer creer que la inteligencia artificial ya lo ha resuelto todo y que en prácticamente cualquier ámbito de generación de conocimiento está prácticamente ya resuelto y abordado y no hay nada más que hacer en estos aspectos. Sin embargo, muchas veces son falencias y gran parte de estos difusores, si se les puede llamar de esa forma, se habla de una ignorancia bastante grande. Entonces, la ponencia más o menos va a tratar justamente de abordar un poco de lo que hay, lo que no hay y justamente lo que todavía queda un poco por hacer en este ámbito. Así que, sin más, ya creo que podemos ir empezando. Lamento un poco la demora, pero no soy tan familiarizado con la plataforma del Microsoft Teams. Eh, a ver, ahí está, creo que es esta. Sí, ahí se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, como les había dicho, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos y las limitaciones de la inteligencia artificial en las publicaciones científicas. Mi nombre es Claudio Intimaito Escalante, soy médico cirujano graduado por la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente estoy desarrollando la maestría de epidemiología gracias a una beca internacional. Y en ese sentido, lo que me interesa conversarles para empezar un poco de lleno con lo de la inteligencia artificial es que es un ámbito muy amplio en donde se tiene principalmente lo que son las aplicaciones de algoritmos y modelos de aprendizaje automáticos que permiten justamente mejorar procesos en el mundo real. Pero estos procesos no son simplemente procesos generales, sino requieren que se tengan en un planteamiento y contexto bastante definido y un ámbito específico. Por ejemplo, algoritmos creo que es algo que nosotros ya durante la carrera o diferentes ámbitos del desarrollo académico seguramente hemos visto. Es una serie de pautas, de procesos de cómo finalmente se desarrolla un objetivo o un producto. En el enfoque que se tiene en la inteligencia artificial, comúnmente lo que hacemos es llegar de una serie de textos, inputs, etiquetas que permitan justamente modelarse matemáticamente a través de vectores para posteriormente conformarse como un algoritmo de aprendizaje automático. Ahora, ¿cuándo es que este algoritmo se convierte en un modelo?
Es principalmente entre fases de entrenamiento y fases en las cuales ya se tiene una evaluación con datos reales, por así decirlo, o en el mundo real. Entonces, cuando este algoritmo deja de tener un proceso de preentrenamiento y llega a aplicarse con datos reales o una mayor cantidad de datos, es que empieza justamente a generarse un modelo que permita, lo más sencillo en verdad es predecir, pero no tomen la predicción como algo simplemente de tratar de catalogar lo que va a ocurrir o una información hacia el futuro, sino que el modelo predictivo hace principalmente referencia hacia una adecuada categorización o identificación o culminación de la tarea con la cual justamente se ha formado, se ha desarrollado este algoritmo. Y de esa manera es como se da un output o una etiqueta esperada o una respuesta. Eh, Gran parte de los chats de inteligencia artificial que ustedes vayan a encontrar por ahí, chats GPT, funcionan también con esta lógica y vamos a ver un poco más de ello. Pero este esquema que les planteó el modelo de aprendizaje supervisado es lo más convencional. De hecho, dentro del ámbito de la aplicación en los modelos no supervisados, en donde se tienen aplicaciones mucho más amplias y cercanas hacia lo que es la medicina, en donde justamente no solamente se plantean parámetros o valores numéricos, sino que se tiene toda una gran cantidad y variedad de información en la cual se permite justamente desarrollar algoritmos para entrenar y mejorar modelos que nos permite tener resultados bastante claros. Esto, por ejemplo, que es algo tan sencillo como catalogar frutas, puede llevarse, por ejemplo, como a catalogar células o microorganismos para identificar enfermedades específicas, en donde tal vez antes se requería mayor expertise y ahora es algo que se puede realizar. Pero ahora es lo mismo inteligencia artificial que machine learning, que deep learning, que el procesamiento del lenguaje natural o la inteligencia artificial generativa. En verdad es una discusión bastante amplia en cuanto a qué forma parte de qué y hasta dónde se tiene o no una aplicación de inteligencia artificial. Porque algo, por ejemplo, que pasa ahora es que a cualquier chat o proceso semi-automatizado que tenga un atisbo de producción más rápida, se le suele decir que ya es inteligencia artificial. No sé si han visto esos chats, por ejemplo, en las empresas que tienen opciones en donde tú vas dando indicaciones y te responde y demás, pero ya son como que mensajes prefijados, les suelen colocar como inteligencia artificial. Cuando bajo lo que hemos visto es simplemente una secuencia de decisiones que tú mismo estás tomando, no está, por así decirlo, no hay un ordenador o un proceso detrás que permita como que adelantarse a los inputs que tú le estás dando, sino que trabaja en conjunto. Entonces, desde ahí ya hay un problema en cuanto a hasta qué punto consideramos qué ámbitos de aplicación en verdad tienen inteligencia artificial y no simplemente un proceso automatizado genérico que se intenta vender como porque finalmente es novedoso o llamativo. Para que les quede un poquito más claro, por ejemplo, estas diferencias, hay aplicaciones bastante puntuales en la parte de la medicina que creo que les va a ayudar como que a distinguir. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. Ustedes lo pueden encontrar en chats, no los chats que son, como les digo, de opciones múltiples, que prácticamente trabajan como un circuito, sino los chats de apoyo, por ejemplo, en psicoterapias, que ahora también se están promocionando bastante, que ayudan justamente a cierto grupo de pacientes que requieren acompañamiento emocional y demás elementos. Entonces, ese tipo de herramientas y recursos son las que se pueden desarrollar con ese enfoque de inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada en un ámbito generativo, por ejemplo, es la generación de imágenes, que esta imagen, por ejemplo, que pueda parecer súper rara, es, aunque no lo crean, es sacada de una publicación en donde enviaron justamente un artículo con una imagen generada por inteligencia artificial porque no conseguían finalmente una imagen de ese tipo para poder representar la idea del estudio. Y terminó siendo retratado porque finalmente no era una excusa o un motivo válido utilizar la inteligencia de este modo. Por otro lado, por ejemplo, el deep learning, como por ahí habrán estado viendo la definición, tiene que ver más que nada con una serie de aplicaciones específicas y entrenamientos. No es simplemente que yo solicito algo a la inteligencia artificial y ahí se va dando un producto, sino que se tiene todo un proceso de aprendizaje, de desarrollo
en donde finalmente se puede tener un producto final, como por ejemplo en la detección de imágenes para el diagnóstico de algunas patologías con imágenes de rayos X, tomografías, resonancias, ecografías o demás. Pero más allá de todo esto es donde justamente entra la parte del Machine Learning, que tiene que ver con un proceso en donde aprovechamos todos los datos de diferentes tipos que se puedan imaginar, no solamente se queden con que son datos estadísticos, que es un gran error, sino que son cualquier forma de datos, hasta una imagen, palabras, se pueden llevar en cierta forma a convertir en datos que pueden analizarse, no obviamente bajo los parámetros y pruebas convencionales que conocemos, pero que sí ayudan justamente a desarrollar modelos que nos permiten no solamente catalogar enfermedades como el que estábamos viendo antes, o generar un producto, o tener una respuesta continua hacia alguna especie de interacción, sino ya en estos puntos incluso predecir desenlaces, poder hacer optimización de procesos, identificar diversas fallas, adelantarnos y demás elementos. Pero nuevamente, eso es todo un ámbito en el cual todavía se están desarrollando gran partes de su aplicación y aceptación, porque hay todo un tema ético también de trasfondo de hasta qué punto se puede o no puede aplicar, que es un gran reto que se tiene todavía con el trabajo de la inteligencia artificial. Y por otro lado, una gran limitación es si es que el resultado que nos da la inteligencia artificial es siempre correcto. Y aquí quiero tomarme un tiempo para poderles explicar un poco cómo funciona. Por ejemplo, algo tan sencillo que de repente ustedes deben haber utilizado como es ChatGPT. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar cómo funciona ChatGPT? Si es que ustedes por el texto o la petición que le realizan, ¿cómo es que les llega a dar la información? Si por ahí nunca han tenido esa duda, más o menos para que tengan la idea, es obviamente ustedes generan un prompt, que creo que ya es algo que han revisado, que deben conocer muchísimo bien por justamente qué tan difundidas están estas herramientas de inteligencia artificial. Pero el punto está en cómo ese prompt o esa solicitud, ese request, se termina convirtiendo en un modelo matemático hacia el cual se les da un output o una respuesta. Para hacer eso, lo que se hace es que con el prompt se empieza a hacer una conversión con vectores. Es decir, cada una de esas palabras empieza a ser reemplazadas por números dentro de una serie de tabulaciones que se tienen y se convierte, por así decirlo, en tokens de tanta cantidad de vectores o conjuntos de palabras que posteriormente van a ser ingresados dentro de un modelo o algoritmo para poder ser evaluados. Entonces, por así decirlo, solicitud, ese request, ese prompt, ha sido convertido a números, por así decirlo, vectores en realidad, que posteriormente van a ser analizados dentro de una serie de algoritmos entrenados, modelos, que permitan justamente brindar las respuestas más cercanas o acertadas a la resolución de ese modelo matemático. Nuevamente luego eso va a dar un resultado numérico en vectores que se va a decodificar y se va a convertir posteriormente en las palabras o en el texto como respuesta. Ahora, dentro de ese proceso matemático que yo les estoy explicando, bajo el modelo que hemos conversado, tienen ustedes un input, se convierte en vectores, luego eso se va a pasar al modelo, luego del modelo va a dar un resultado y ese resultado se va a convertir en palabras, que es tu respuesta. ¿Creen ustedes que en algún punto de estos hay alguna verificación si es que esa respuesta es verdadera o es falsa? ¿O por ahí alguna vez se han puesto a pensar en qué momento verifica si es que es correcto o incorrecto o quién lo verifica? Y ahora, por ahí algunos de ustedes de repente que saben más van a decir, no, pero yo he escuchado que hay una IA que verifica con varias otras IAs a la vez y conversan entre ellos. Bueno, puede ser, pero nuevamente todo sigue siendo el mismo modelo. No hay un proceso de verificación directa dentro de esto que se hace. Es cierto que dentro de este modelo matemático, para ser justos, hay toda una serie de entrenamientos hasta donde se llega a minimizar el error y tratar de tener una respuesta cercana a la verdad. Y después por eso es que justamente dentro del desarrollo se tiene todo este proceso de entrenamiento y demás. Pero fuera de eso, no siempre hay un proceso de verificación.
Y la respuesta que te da finalmente los modelos de inteligencia artificial es la solución más cercana a lo que se está consultando, que no necesariamente es la verdad, la realidad o lo correcto. Entonces ahí hay todo un problema en cuanto a justamente cómo lo llevamos a la aplicación en la parte de la práctica médica. Porque, por ejemplo, si un profesional de la salud se equivoca, es cierta sentencia punitiva, pero si una IA se equivoca, ¿quién es el responsable? ¿El programador? ¿La empresa? ¿El paciente que lo utilizó? Entonces, nuevamente hay toda una serie de limitaciones, discusiones con algo tan sencillo y que en teoría parece tan inocente, pero en donde justamente se puede reflexionar más. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que más abundan ahora son las plataformas que se venden como IA o es casi un negocio poder hablar de todo el respecto. Y dentro de las que ustedes probablemente más van a encontrar son estas cuatro, si es que no hay más. Pero, ¿cuál es lo importante que quiero que tengan en cuenta al respecto? Uno, que más o menos todos trabajan en un esquema similar en donde no es que la inteligencia artificial o las plataformas surjan de la nada, sino que se tiene todo un organismo, institución de desarrollo detrás. Segundo, que hacen este mismo proceso de entrenamiento, que no son con una serie de ejercicios sencillos, sino que son con miles de millones de datos para poder justamente entrenar adecuadamente el algoritmo, los modelos, para posteriormente publicarlos, difundirlos y socializarlos con la comunidad. Que este proceso de entrenamiento tiene un costo. Hay algunos que son mucho más costosos que otros y que el tiempo de entrenamiento también es diferente. Ahora, pero algo de lo que no se habla mucho es quiénes y cómo se hace ese entrenamiento específicamente. Y es que ahí es donde también se tiene que comprender qué ámbito de aplicación se tiene destinado para cada inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes por ahí deben haber utilizado seguro esta inteligencia artificial al menos alguna vez, asumo si están en el curso, se deben haber dado cuenta que no solo la forma de respuesta es diferente, sino también la forma en cómo se interpreta o se aborda un problema o una solicitud o un prompt o un request para dar un resultado. Entonces, todo eso justamente no solo tiene que ver con un tema en cuanto a cómo se programa algo, sino también los sesgos inherentes que se tiene a quienes programan esto, que finalmente lo terminan plasmando en ello. Ahora, ¿eso quiere decir que una inteligencia artificial es parcializada, sesgada? No necesariamente. No, no lo entendamos como imparcialidad. Entendámoslos como un sesgo que es una serie de errores que se pueden atribuir a un conjunto de elementos que va a causar una desviación de la realidad o de la verdad. Y ahí es donde entra justamente la discusión en cuanto a en qué aspectos tienen mayor sesgos o problemas y en qué ámbito específico cada una de esas inteligencia artificial. Por ejemplo, Dixie tiene sesgos en muchas partes en cuanto a las consultas, ChatGPT tiene problemas con pérdida de información, Gemini tiene problemas con la privacidad, Cloud es una inteligencia también bastante útil, pero que tiene problemas en cuanto a las respuestas y a las fallas o los errores que se puede dar dentro del procesamiento, que nuevamente son cuestiones que se van mejorando con las versiones y demás, pero que igualmente tiene un impacto en cuanto a cómo utilizamos estas herramientas y finalmente los resultados que obtenemos, y más aún cuando lo planteamos integrar dentro de nuestras investigaciones. Ahora, volviendo hacia lo que inicialmente se intenta abordar en la charla. Dentro del proceso de investigación, ¿dónde vamos a integrar la inteligencia artificial? Y ahí es a lo que volvía en base a mi comentario inicial sobre cómo actualmente hay gran parte de difusión de contenidos en cómo la inteligencia artificial prácticamente ya hace todo, no hay necesidad de que tú hagas nada. Y ahí es donde justamente, al menos intento siempre yo abogar por una descripción o un abordaje un poco más crítico. En primero comprender qué se hace como en la parte del proceso de investigación en donde nosotros generamos, desarrollamos una pregunta de investigación sobre la cual requerimos evaluar cierta evidencia empírica para poder generar una respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? Revisamos literatura, diseñamos estudios, recolectamos información que posteriormente analizamos y redactamos o difundimos para poder justamente no solamente
hacer propia esa respuesta a la pregunta de investigación, sino poderla difundir con la comunidad científica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, gran parte de los modelos de inteligencia artificial que algunos suelen intentar utilizar para investigación son principalmente revisiones narrativas. Por ahí, por ejemplo, deben haber encontrado plataformas como Feature House, Jenny, que se suelen vender a más no poder como plataformas que, sí, con la IA yo escribo un artículo en segundos, minutos y no sé qué más, pero nuevamente, una revisión narrativa que intenta aglomerar el conocimiento que se tiene sobre un tema para tratar de brindar una perspectiva más eh, específica sobre un ámbito de conocimiento puntual. ¿Podrá acaso representar todo este proceso donde nosotros hemos analizado información, hemos generado un estudio, hemos recolectado la información, la hemos evaluado críticamente para llegar a una respuesta? ¿Será simplemente una recopilación de conocimientos y colocarlos en una secuencia lógica? Entonces, nuevamente iba el problema. Y no es que las revisiones narrativas no sean como tal una forma de investigación, sino el problema está en que no es la única forma, no es la principal en la cual nosotros basamos el desarrollo del conocimiento científico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras plataformas como YouTube House, que ayuda bastante, para qué decirlo, en ciencias básicas, para la evaluación de vacíos del conocimiento y demás, pero nuevamente, no toda la parte científica se basa solamente en ciencias básicas. Siempre también ahí hay un sesgo en donde todos los ámbitos que se dediquen a la investigación siempre van a creer que su especialidad o su ámbito de desenvolvimiento es el más importante. Y suele pasar bastante con las partes de las ciencias básicas donde muchos creen que solamente de esos ámbitos se pueden desarrollar soluciones o verdadera ciencia, que no siempre ocurre así. Y ejemplos varios, incluso hasta la pandemia, en donde no necesariamente por desarrollar la vacuna es que se acaba la pandemia ya, sino que hay toda una serie de problemas sociales y más elementos que no se consideran directamente. Y finalmente es algo que trabajamos de manera multidisciplinaria y además en investigación. Pero lo que voy es esto, que es cierto que dentro del proceso de investigaciones como las revisiones o estudios secundarios se puede tener cierta pauta de automatización, debido a que son procesos ya bastante establecidos. Créanme que, al menos en mi parte y a una gran parte de colegas epidemiólogos, investigadores que conozco, les encantaría ya no ser llamados para tener que estar generando o sintetizando, evaluando evidencia y permitir que la IA lo haga por ellos. Pero lastimosamente, bajo lo que hemos conversado, no tiene todavía la capacidad para poder completar todo el proceso. Y quien les diga que es cierto que una IA va a reemplazar automáticamente porque ya puede automatizar el proceso y siempre va a llegar a la verdad, es mentira, no funciona de esa manera. También pasa por justamente cómo funciona el mismo modelo en el cual está desarrollado. Igualmente, pueden encontrar, por ejemplo, otras plataformas que son un poco más conservadoras, en donde no te dicen que con inteligencia artificial resuelven todo, pero que sí utilizan algunos modelos o insumos de la inteligencia artificial para poder mejorar el proceso. Por ejemplo, Ryan, que es una plataforma que solíamos utilizar ya desde mucho tiempo para evaluaciones de revisiones sistemáticas de la literatura, utiliza justamente algunos insumos de inteligencia artificial para hacer un poco más ágil el proceso de revisión, que es una aproximación en la cual estamos bastante de acuerdo, la cual se utiliza muchísimo en la parte de investigación. Pero nuevamente, hasta aquí solo hemos visto esa parte de cómo abordar preguntas, buscar literatura, más o menos esbozar ese cuerpo de conocimientos e intentar dar una respuesta. Pero si esa respuesta no está en la literatura y se requiere desarrollar un estudio primario, ¿cómo lo va a hacer la inteligencia artificial sola? No puede. Y nuevamente ese es el vacío, el pero, el gran pero que no te dice gran parte de la difusión de, o esta venta de plataformas de inteligencia artificial que supone desarrolla todo. Y no se puede porque finalmente en la realidad lo que suele ocurrir gran parte de las veces es que surgen preguntas o necesidad de generación de evidencias en donde se requiere desarrollar estudios en un momento. Y lastimosamente para eso que quisiéramos no se puede hacer una simulación o elementos generales por computadora, sino que se tienen que abordar en la vida real, en donde los
herramientas que se potencian con inteligencia artificial ayudan muchísimos, pero que no son lo único que se utiliza para poder llegar a brindar una respuesta o evidencia empírica que permita responder esta pregunta de investigación. Por otro lado, por ejemplo, un gran problema que se tiene en el proceso de publicación o desarrollo de la investigación es la gestión o el manejo de las referencias bibliográficas y de todo el contenido, que es cierto, la inteligencia artificial ahí nos